veis, en el vídeo de hoy os traigo una partida que a mí me sorprendió muchísimo. Y es que Magnus Carlsen, el campeón del mundo, intentó dar el jaque mate del pastor a su oponente. La partida se produjo en un campeonato del mundo de rápidas y Carlsen le sacaba casi 600 puntos de elo a su rival. ¿Le saldría bien el jaque mate del pastor? ¡Vamos a descubrirlo! Carlsen empezó con E4, su oponente E5 y aquí los comentaristas se esperaban una jugada como caballo F3 o alfil C4, que la ha jugado también a menudo. Estaríamos transponiendo a las variantes principales de las aperturas italiana, española o escocesa, pero no entraban en la idea de Carlsen. Carlsen quería jugar el jaque mate del pastor y fue directamente al ataque con dama H5. Esta jugada nunca se ve a nivel de élite porque realmente otorga una ventaja a las negras. Sacar la dama tan pronto puede ser muy comprometido. Ahora las negras tienen que defender el peón de E5 y lo hacen de la mejor manera, desarrollando una pieza, caballo C6. Las blancas continúan con alfil C4 y ahora están amenazando el jaque mate del pastor. Por supuesto, su rival, un maestro internacional, no lo iba a permitir. Y lo evitó también de la mejor manera. G6, una jugada de desarrollo que prepara el fianchetto y además le gana un tiempo a la dama que se tiene que volver a retirar. En este caso a F3. Otra vez está intentando Carlsen el jaque mate del pastor, pero su rival lo vuelve a evitar con dama E7. Aquí mi recomendación y la jugada más natural es caballo F6. Estamos desarrollando otra pieza, bloqueando la acción de la dama y el alfil y podemos hacer algunas amenazas muy interesantes. Si por ejemplo el blanco insistiese en presionar el punto débil F7 con dama B3 por ejemplo, las negras quedarían ya completamente ganadas con la jugada caballo D4, ignorando la amenaza del peón de F7. Que no puede ser capturado. Si alfil por F7 jaque, rey E7, la dama se tiene que retirar, por ejemplo, a C4 defendiendo el peón de C2 y el alfil de F7, pero es que ahora tenemos la jugada B5 y la dama no puede defender el alfil de F7, se tiene que retirar y capturaríamos el alfil. Es por eso que tras caballo D4 el peón de F7 no puede ser capturado. Si por ejemplo las blancas hacen dama D3 para defender el peón de C2 y el peón de E4, tenemos la fortísima jugada D5, atacando el alfil. Si las blancas capturan, tenemos alfil F5, atacamos la dama y cuando se retire caballo por C2, jaque va a ganar la partida. Y si come de alfil, tenemos caballo por D5, tras E por D5, alfil F5, la dama se tiene que retirar a donde sea y ahora caballo por C2, jaque con ataque doble y ganancia de material. Es la línea que recomiendo contra el jaque mate del pastor. Después de caballo F6, las blancas podrían continuar con caballo C3 por ejemplo, pero también tendríamos este truquito con caballo D4. La dama se tiene que retirar y habremos ganado muchísimos tiempos, podemos jugar con C6, D5, controlamos el centro, estamos más desarrollados, nuestro alfil puede venir por G7, enrocarnos en corto rápidamente y tenemos ventaja en esta posición. En la partida, Bokidov jugó dama E7, otra jugada natural defendiendo el punto F7. Lo más importante es que no nos dieran el jaque mate del pastor y lo ha conseguido. Caballo E2 de Carlsen y caballo F6 desarrollando una pieza y preparando el fianchetto. D3, alfil G7, caballo BC3, fijaos que hemos traspuesto a una apertura de lo más normal, lo único que la dama en F3 sigue estando un poco rara y expuesta a unos futuros ataques del alfil. Pero las blancas las lleva Carlsen y se va a quedar con una buena ventaja. Pero vamos a ver qué sucedió después de eso. Las negras aquí continúan con H6 para evitar la molesta clavada con alfil G5 y los temas con caballo D5, una jugada muy razonable. Carlsen continúa con caballo D5, forzando el cambio, caballo por D5, E por D5 y aquí las negras jugaron caballo A5 presionando el alfil de C4. Y ahora viene una jugada que me encanta de Carlsen. Aquí uno puede pensar que enroque corto, caballo por ejemplo enroque corto, pero después de caballo por C4, D por C4 y D6, la posición sería de ventaja negra. Tiene la pareja de alfiles, un fuerte centro de peones cuando venga con F5 y no tienen ningún problema.
Pero Carlsen había previsto este caballo A5 y su idea era sacrificar un peón con la jugada D6. Este es un sacrificio muy potente, un sacrificio estratégico, regala un peón que tiene que ser capturado con el peón de C, ya que si captura con dama entraríamos en F7, y tras C por D6, la idea de Carlsen era colocar el alfil en D5. ¿Con esto qué hemos conseguido? Lo primero es debilitar las casillas blancas. La casilla D5 es una debilidad tremenda en el campo de las negras. Recuerdo que las casillas débiles son débiles cuando no pueden ser controladas por peones. Ahora, por ejemplo, un peón nunca podría llegar a C6 o a E6 y por lo tanto podemos colocar tranquilamente una pieza, un alfil o un caballo y va a estar permanentemente durante toda la partida. Además de eso, con este D6 hemos impedido que el alfil de C8 se desarrolle de forma natural. B6 no es posible y el peón de D7 junto al peón de D6 va a dificultar muchísimo el desarrollo de ese alfil de C8. Caballo C6 por parte de las negras para intentar un B6 en algún momento, jugada muy razonable también. Alfil de 2 de Carlsen, dama F6, aquí ya las negras sienten la presión de este alfil y quieren cambiar damas para llegar a un final. En un final, por supuesto, no sería tan grave porque podríamos hacer un caballo E7, expulsar el alfil y quedarnos con nuestro peón de más. Pero Carlsen juega dama E4, no quiere cambiar damas y quiere presionar con este alfil, con este caballo que puede dirigirse a C3 y en esa debilidad que ha generado en la casilla D5, que en este caso vale más que incluso un peón. Las negras continúan con enroque corto y Carlsen hace enroque corto también. Una opción muy interesante para Carlsen en esta posición era hacer G4. Vemos que las negras no se pueden prácticamente mover, no tienen casi jugada. La mejor continuación sería caballo E7 para presionar este alfil de D5 y ahora existe otro doble sacrificio estratégico de peón. G5, otra muy buena jugada, tras H por G5 y caballo C3, vemos que la posición negra se está empezando a caer. Podemos atacar rápidamente el peón de G5, un H4, nos vamos a enrocar en largo y las negras no tienen ninguna pieza activa. El caballo de E7 puede considerarse su mejor pieza, pero probablemente sea intercambiado por el alfil. Entonces se quedará con un alfil muy malo y otro alfil aún peor. Así que esta posición era de mucha ventaja para Carlsen, pero también con enroque, una posición más tranquila, más estratégica, con caballo C3 también va a dominar por las casillas blancas. Caballo E7, caballo C3 como decíamos y dama F5. Las negras están desesperadas por buscar el cambio de damas que Carlsen por supuesto no va a permitir. Dama B4, otra muy buena jugada, atacando el peón de D6. A estas alturas la posición de las blancas es muy buena. Caballo por D5, caballo por D5, amenazamos el doble en E7, doble al rey y a la dama, por eso las negras tienen que huir, rey H7, pero ahora caballo C7, atacamos la torre, torre B8 y dama por D6. Ahora Carlsen ha conseguido recuperar el peón que había sacrificado y además lo hace en muy buenas condiciones porque las negras tienen una torre en B8 que está muy expuesta y todavía el alfil de C8 sigue sin desarrollar. Las negras continúan con B6, con la idea de desarrollar por fin ese alfil de casillas blancas. Y aquí Carlsen podía haber acabado la partida con una jugada muy bonita. Os animo a parar el vídeo y ver la jugada que Carlsen no vio en esta posición. La jugada es caballo E8. Carlsen aquí jugó F3, que no es la mejor continuación. Sí que es una buena opción estratégica porque se adelanta el desarrollo de alfil B7 y lucha directamente con el alfil de casillas blancas. Ya sabéis que cuando el rival tenga un alfil, en este caso de un color diferente al nuestro, tenemos que colocar los peones en las casillas de este color. Por ejemplo, en este caso, las casillas blancas. Así nuestro alfil será más activo y el alfil de las negras será más pasivo. Pero aquí Carlsen tenía la maravillosa jugada caballo E8. Esta jugada amenaza la torre de B8, que tiene que ser quitada de B8, por ejemplo a A8 o a B7, pero es que en esta posición Carlsen contaba con caballo por G7 tras rey por G7, alfil por H6 jaque, jugadón, obligando a rey por H6, dama por F8, rey H7 y una jugada como torre F1. La posición está completamente ganada para las blancas.
Carlsen no vio este caballo E8, era difícil, era una partida rápida. En esta posición creo que Carlsen tenía como 8 minutos y su rival tenía solo 3, pero no la vio y continuó con F3. La posición ahora pasa a estar igualada porque las negras han conseguido desarrollar su alfil malo de C8 y ahora las blancas no lo tienen fácil porque este caballo en C7 está mal ubicado, tiene que buscar una solución. Carlsen trae una torre al centro, algo muy natural, pero ahora ya empieza a tener algunos problemas. Torre FC8 presionando el caballo de C7 y la amenaza alfil F8 es muy seria. Carlsen continuó con alfil C3, lo cual es un error. Ya este caballo de C7 no se va a poder salvar. Una mejor continuación hubiera sido caballo B5. Esta posición ya que se considera como ventaja de las negras, además tendrían una continuación muy fuerte como E4, atacando el caballo de B5 e intentando abrir la posición para sus alfiles, que ahora van a ser 2 cuchillos en esta posición. Carlsen, sin embargo, continuó con alfil C3 presionando en E5 y alfil F8. Esta dama ahora no tiene salida más que dama por E5, pero es que después de dama por E5, alfil por E5 defendiendo C7, D6 y ahora el alfil se tiene que mover, por ejemplo, a F7 y torre por C7 sería pieza de más. Es por eso que Carlsen prefirió entregar la dama con caballo B5 y buscar algún desequilibrio en la posición. Tras alfil por D6, caballo por D6, dama E6, caballo por C8 y torre por C8, las negras tienen una dama por una torre, lo cual es suficiente ventaja para un maestro internacional poder ganarle a incluso Magnus Carlsen. Torre por E5, dama D6, torre F1, alfil D5, muy sólido, el alfil en E6 va a defender absolutamente todo, A4, alfil E6, A5, B por A5, rey F1, torre C5 para cambiar piezas. Por supuesto a las negras le interesa este tipo de cambios. Torre A1 presionando en A5, D5, torre por A5, dama C7. Esta fase de la partida la voy a pasar más rápido porque las negras están completamente ganadas. Dama H1, rey F2, D4, muy buena jugada. Este tipo de jugadas remata completamente la partida porque ataca al alfil y tras una jugada como alfil por D4, dama H4 jaque, el rey se tiene que retirar porque si por ejemplo viene a E3, dama E1 jaque, rey F4 única jugada y G5 jaque mate con un peón. Esto no pasó en la partida porque tras D4 Magnus Carlsen vio esta continuación y decidió rendirse. Fijaos, jaquetones, cómo una partida puede ir tan mal incluso para el campeón del mundo por intentar el jaque mate del pastor. Seguro se arrepintió de haberlo hecho. Hay que decir que realmente Carlsen no perdió la partida por el jaque mate del pastor y que incluso consiguió ventaja decisiva, pero Carlsen seguramente se lo piense 2 veces antes de volver a intentar este jaque mate del pastor. No lo intentéis en casa. Normalmente si las negras conocen la continuación se van a quedar con una muy buena ventaja y eso sí, si eres Magnus Carlsen la verdad te lo puedes permitir, también como el gambito Bone Cloud y otros más que hace y al final acaba ganando porque es el campeón del mundo y juega muy bien al ajedrez. Y hasta aquí el vídeo de hoy, jaquetones. Si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Suscríbete. Ve al siguiente vídeo.